Hola, mi nombre es Carlos y estas son las citas de estudiar de la semana número 4 del día martes. Marcos 10 del 1 al 31. Jesús salió de Cafarnaúm y fue a la región de Judea y a la tierra que está al oriente del Jordán. Ahí volvió a unírsele la gente y él comenzó de nuevo a enseñar como tenía por costumbre. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Y él les contestó: ¿qué les mandó a ustedes Moisés? Dijeron: Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio. Entonces Jesús les dijo: Moisés les dejó este mandato por lo terco que son ustedes. Pero en el principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no puede separar de lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es que quienes son como ellos. Les aseguró que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomó en sus brazos a los niños y les bendijo poniendo las manos sobre ellos. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo. Se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie ni engañes. Honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por los ojos de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo se asombraron más aún y se preguntaron unos a otros: ¿y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro comenzó a decirle: nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el evangelio haya dejado su casa, o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabras claves. Mirándolos: Jesús, imposible; Dios, posible. Bueno, amiguitos, el día de hoy hablamos de varias cosas interesantes. Entre una de ellas es de que Jesús continuaba enseñando a la gente. Jesús continuaba dándoles esa instrucción que es tan importante. En los versos del 2 al 12 vimos lo importante que es para Jesús el matrimonio. Cuando dos personas se casan, dice que tienen que permanecer unidas. Y
eso es muy importante. Aquí lo dice la palabra y Jesús lo decía también, que así fueron creadas para que cuando dos personas se casan tenían que permanecer juntas. En el verso del 13 al 16 vemos que Jesús hace referencia al reino de los cielos. Es de los niños. Y eso es importante porque los niños apenas empiezan a crecer y entender muchas cosas. Y para él es importante que cuando tú empiezas a crecer y entenderlas, entiendas las cosas correctamente, que andes y estés escuchando cosas correctas, no incorrectas, no violencia, no robos, no secuestros, porque eso contamina. Entonces Él quiere que tú llenes tu corazón, llenes tu interior de cosas correctas. Y en los últimos versos nosotros podemos estudiar de que nos habla de que cuando las cosas ya no son posibles porque se vuelven imposibles, para nosotros tenemos a un Dios soberano, un Dios que todo lo puede y que cuando las cosas se hacen imposibles, solamente Él puede hacerlas posibles. O sea que nos está invitando a que nos acerquemos a Dios y que cuando esta situación imposible, si llega a estar en nuestra vida, podamos acercarnos a Él y pedirle para que nos ayude. Ahora sí, amiguitos, vayamos a nuestro devocional de ADG. Bueno, amiguitos, mirándolos Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Cuando tenía quizás 8 años, mi papá tuvo un accidente muy grave. Se cayó desde el techo de un edificio. Cuando cayó, se pegó muy fuerte y lo llevaron muy rápido al hospital porque los doctores tenían miedo de que estuviera muy lastimado. Cuando avisaron a mis hermanos y a mí, nos pusimos a orar. Recuerdo que fui a mi cuarto y me hinqué y le dije a Dios que creía que Él podía salvar a mi papá y sanarlo. No pude ver a mi papá por un día, pero Dios puso en mi corazón paz. En medio del miedo de que quizás mi papá no pudiera volver a caminar o quizás no pudiera volver a ver, recuerdo que en esa noche no pude dormir porque sabía que iba a haber un milagro. Cuando por fin llegó a casa, mi papá solo tenía unos rasguños y un golpe en la cabeza, pero no le pasó nada más. Esa caída era igual a caerse de 3 pisos, pero mi papá parecía que solo se había tropezado. Los doctores no creían lo que le pasó y mi papá les dijo que Dios lo guardó. Yo sé que lo que para el hombre es imposible, no es imposible para Dios. Mi papá hoy vive, camina, trabaja, es pastor y habla de todos los milagros que Dios puede hacer. Bueno, amiguito, acá adelante está la actividad del día de hoy y espero que te diviertas mucho realizándola. Recuerda, vas a necesitar sal, pegamento líquido blanco o una hoja de papel, pinturas de acuarela o colorantes de comida, un pincel. Y las instrucciones las vas a conseguir al final del video. Vamos a dejar la actividad y ahí vas a conseguir cómo hacerlo y espero que si gustas puedas compartirlo con nosotros. Bueno, vayamos con Sergio Diego a la oración. Hola, mi nombre es Sergio y esta es la oración de hoy. Gracias, Señor, por un día más de vida, Señor. Gracias por todo. Bendice a mis compañeros de Vida Guerrera, a sus familias. Bendícelos en la escuela, que no les falte nada. Y gracias, Señor, por todo. Y gracias por enseñarnos más sobre tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén.
Bueno, águilas, acá adelante está la actividad del día de hoy y esperamos que te diviertas mucho realizándola. Nos vemos mañana. Que Dios te bendiga. Recuerda obedecer a los adultos en casa y no olviden su video, su audio o su escrito del estudio del día de hoy abajo de este video. Gracias, Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Bye.